hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Y mientras todos estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, ¿qué les parece si nos saludamos en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo? Y hoy, domingo 9 de mayo, ¿qué les parece si dejamos también un gran saludo y un abrazo virtual a todas las mamás que nos están viendo ahí en su casa? Deseando que Dios las llene de bendiciones y conceda todos los deseos de su corazón. Y bueno, si ya están listos, ya tenemos a la familia reunida, ya tenemos nuestra Biblia, cuaderno, lápices, café, todo lo que ustedes necesiten para estar listos para recibir lo que Dios tiene para el día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos? Démosle gracias al Señor. Su amor es para siempre. Él es mi fuerza y mi canción. Su amor es para siempre. Proclamaré que Él me salvó. Su amor es para siempre. En mi angustia yo clamé a Él y respondió desde su templo. Con acción de gracias cantaré, tú eres mi salvación. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Démosle gracias al Señor. Su amor es para siempre. Él es mi fuerza y mi canción. Su amor es para siempre. Proclamaré que Él me salvó. Su amor es para siempre. En mi angustia yo clamé a Él y respondió desde su templo. Con acción de gracias cantaré, tú eres mi salvación. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Me alegraré, me alegraré, yeah. Me alegraré, yeah. Me alegraré, yeah. Me alegraré, yeah. Me alegraré en Él. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este día en donde juntos vamos a leer la palabra de Dios y descubrir el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Así que trae tu Biblia, trae un cuaderno donde puedas hacer apuntes y puedas escribir eso que Dios te está mostrando a ti en esta mañana. Para comenzar, quiero que me acompañes a hacer una oración y estar listos para poder recibir el mensaje del día de hoy. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día que nos has permitido despertar, que estamos aquí con la posibilidad de poder conectarnos y de poder
escuchar tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando en este tiempo, trayendo la palabra a nuestra vida, trayendo esa revelación, esa luz a nuestro corazón. Te pedimos que no haya distracciones, que nuestra mente esté abierta para poder entender el mensaje que tienes para nosotros y que podamos aplicarlo para que nuestra vida continúe siendo transformada. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar este día con esta palabra que Dios tiene para nosotros. Y quiero comenzar preguntándote, ¿tú te acuerdas cómo o quién te presentó a Jesús? ¿Qué persona fue la que te comenzó a compartir de Jesús? ¿O cómo fue? Quizás no fue una persona, fue un programa, fue una canción, una película. Pero ¿tú te acuerdas cómo fue? Algunos lo conocimos de niños. Alguien nos llevó a la iglesia, fuimos a las clases de niños, o quizá pues te invitaron a una reunión especial y acudiste. En muchas ocasiones también fuimos nosotros los que teníamos esa curiosidad por buscar más de Jesús. A lo mejor lo habíamos escuchado, pero queríamos conocer más y necesitábamos a alguien que nos enseñara y que nos ayudara a poder conocer más acerca de Dios. Estoy seguro que hay testimonios y grandes historias acerca de nuestro primer acercamiento, de cómo o quién nos presentó a Jesús. Pero incluso las personas que aún no han aceptado a Jesús en su corazón o nosotros mismos, tenemos algo en común, que es que hemos escuchado acerca de Él. Hemos escuchado acerca de Él muchas veces por historia. Hemos escuchado acerca de Él a veces porque vimos alguna imagen, porque vimos una película, por tradición, por muchas razones hemos escuchado su nombre y sabemos que Dios existe. Incluso las personas que se encuentran en los confines de la tierra, que se encuentran en islas o alejados de la civilización, pueden ver a Dios. Pueden verlo porque pueden ver sus maravillas, su propio cuerpo refleja la grandeza de Dios y todos tenemos esa oportunidad de verle en una ocasión o más de una ocasión. Pero nosotros tuvimos el privilegio de poder escuchar de la palabra de Dios en nuestro propio idioma, incluso de tener a una persona que nos ayudara a conocer más de Dios. Pero ¿es acaso entonces lo mismo escuchar de Jesús que conocerlo? Necesitamos no solamente escuchar o saber que Dios existe, sino realmente conocer a Dios y recibir a Jesús. ¿Y será acaso esto solo para unos cuantos? No. El día de hoy vamos a ver una historia que está en la Biblia y nos va a platicar acerca de Zaqueo, un hombre que conoció a Jesús, pero que tuvo que tomar una decisión. Vamos a recorrer esta historia, 3 puntos a lo largo de la historia de Zaqueo que nos van a poder poner un ejemplo, poder ayudar a nosotros tener un encuentro como el que Zaqueo tuvo. ¿Quieres conocer esta historia? Sé que tal vez ya la conoces, que incluso te sabes la canción de Zaqueo, pero hoy vamos a ver más allá únicamente de Zaqueo, sino vamos a ver a Jesús en esta historia y vamos a ver cómo es que nosotros podemos tener un encuentro como el que él tuvo. Vamos a comenzar hablando de qué es lo que tú conoces acerca de Zaqueo. ¿Te conoces la historia o es algo nuevo para nosotros? Pues yo quiero comenzar contándote un poco de esta historia, que esta la puedes encontrar en nuestra Biblia en Lucas capítulo 19. Nosotros vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Pero recordemos lo más clave, que él era jefe de los cobradores de impuestos en Jericó y era una persona muy rica. Entrando en este contexto, podemos ver que Jericó era una ciudad adinerada y que era el centro de comercio. Se exportaban dátiles y balsámico. Imagínate cómo era esa ciudad. Seguramente era una ciudad muy movida. Y el término muy rico inmediatamente coloca a Zaqueo en una posición no muy agradable para el resto de las personas. Los publicanos eran vistos por los judíos como mercenarios y como ladrones. Podemos ver a Zaqueo como una persona mala o corrupta, quizá por el cargo que tenía, pero más que eso, más que ver que una persona mala se convierte en buena,
podemos ver a Jesús cómo se muestra con su amor, con su misericordia y sobre todo ver lo especiales que somos para Él. Jesús tenía un motivo para visitar Jericó. Podemos leer en Lucas 19 del 1 al 5 el inicio de esta historia. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y subió ahí una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Conforme vayamos leyendo esta historia, o conforme la vayas recordando, imagínate cómo era. Ya te di un poco de contexto de cómo era Jericó. Ahora imagínate a Zaqueo, un hombre que tenía un trabajo que tal vez podía ser difícil o mal visto delante de la gente. Un hombre de baja estatura que subió a un árbol para poder ver a Jesús. Nuestro primer punto se llama el encuentro. Es por eso que el día de hoy esta predicación se llama Hoy es el día. Así como Zaqueo tuvo ese día en donde Jesús fue a Jericó, nosotros también tenemos ese día. Hoy es el día. Y nuestro primer punto es el encuentro. ¿Por qué el encuentro? Porque Jesús estaba en Jericó. Había ido a ese lugar con un propósito. Estaba ahí para cumplir lo que Él vino a hacer, que es buscar a los perdidos. Y ahí estaba también Zaqueo, que por el simple hecho de ser un humano necesitaba de Jesús. Y aún más siendo esta persona con este cargo, siendo una persona llena de riqueza, necesitaba algo que lo llenara por completo. Algo que lo dejara, que ya no se sintiera él extranjero, sino que ahora tuviera un lugar, que perteneciera ahora a la familia. Y Zaqueo vivió este encuentro. Más adelante, más adelante vamos a poder leer qué es lo que dice acerca de este encuentro que tuvo Zaqueo. Pero quiero detenerme un poco aquí porque hay una parte de la Biblia que nos explica el trasfondo e intención de este encuentro. Y esto se encuentra en 1 de Juan 4, del 9 al 10. ¿Por qué es este encuentro o qué significa el encuentro? Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Esta es la base del encuentro, el amor que Dios tuvo y tiene hacia nosotros. En esta parte podemos ver a Dios como un Padre amoroso que, sabiendo que nosotros merecíamos estar alejados de Él, que estábamos condenados a muerte, a estar separados y que merecíamos ese juicio, Él nos amó primero. Y a Jesús, quien por amor decidió tomar nuestro lugar. A pesar de que la salvación la podamos recibir a lo largo de nuestra vida, es decir, podemos recibirlo de niños, de jóvenes, de adultos, no importa la edad ni el momento de vida que estemos viviendo, no somos nosotros quien le damos la oportunidad a Dios. Porque a veces escuchamos el abre tu corazón y dale la oportunidad y recíbelo, y parece como si nosotros fuéramos el que le diéramos la oportunidad a Dios. Pero no es así. Porque Dios fue el que dio el primer paso al enviar a su Hijo unigénito. Nosotros podemos tomar esta decisión en cualquier momento de nuestra vida de aceptar el sacrificio que ya fue hecho en la cruz. Pero el que dio el primer paso, el que dio esa primera intención, el que lo quiso primero, fue Dios y fue por amor. Y al respecto, me gustó un comentario del predicador Charles Spurgeon que comenta al respecto de esto. Te voy a platicar. Él dice:
Si tenía que haber reconciliación entre Dios y el hombre era el que debía haber enviado a Dios. El ofensor debió haber sido el primero en buscar el perdón. El más débil debió haber rogado al mayor por ayuda. El pobre hombre debió haber pedido a aquel que destruye las almas. Pero aquí está el amor que Dios envió. Él fue el primero que envió una embajada de paz. ¿Cómo lo explica este predicador? Que, por ejemplo, si a mí me está pegando a alguien o me está molestando a alguien, pues se supone que esa persona que me está agrediendo o que me hizo algo tendría que ser la que me pida disculpas. Pero no siempre sucede. En este caso, nosotros éramos los agresores, nosotros éramos los que necesitábamos pedirle a Dios esa ayuda. Pero ¿qué sucedió? Que Dios fue el que antes de que nosotros nos diéramos siquiera cuenta que necesitábamos esa reconciliación, que lo aceptáramos, envió esa ayuda, esa reconciliación que fue Jesús. Y eso muestra y eso es el amor de Dios. Entonces podemos ver aquí en la historia de Zaqueo que Jesús también dio el primer paso, porque Jesús fue quien propició el encuentro con Zaqueo. Pero para que esto pudiera suceder, se necesitaba de 2 personas. Todos tenemos ese encuentro con Jesús, o hemos tenido uno o más veces, seguro que muchas veces, como que ese primer encuentro, ¿no? Alguien que te hablara de Jesús, que lo vieras en algún lugar, que te pusieras a pensar acerca de Jesús. Seguramente ha pasado por Lomas de Cortés, por Ocotepec, por Teopanzolco, por Cibac, por todas las calles de Morelos. Ha pasado Jesús de visita. Pero ¿qué hemos hecho nosotros cuando hemos escuchado acerca de Jesús? Yo sé que tienes historias de esto, porque a mí y a mi familia nos pasó que durante mucho tiempo había siempre alguien que nos hablaba de Jesús. Siempre teníamos pues una Biblia, ¿no? Casi todos en México tenemos una Biblia en casa, hemos ido a iglesias, a mí me hablaban de Jesús, me llevaban a la iglesia. A mis papás les hablaban personas para compartirles, para invitarles a estudios. Todos en algún momento, de alguna forma, como que recibíamos esa invitación. De una de 1000 formas. Ahora está en internet, seguramente te aparece una alabanza, esta predicación. Y tienes esa oportunidad de que alguien te está presentando de alguna manera a Jesús. Pero ¿qué has hecho tú o qué he hecho yo con esas presentaciones? Quizá por curiosidad hemos dado clic. Quizá por curiosidad hemos asistido 1 o 2 veces o por respeto escuchado a esa persona que nos está compartiendo. Pero en verdad, ¿hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿En verdad hemos tenido un encuentro o solamente saludamos cuando nos lo presentaron? Jesús está aquí hoy mismo pasando por tu casa. Hoy es el día. Con el mismo motivo con el que fue a Jericó, salvar a quien estaba perdido. Zaqueo tuvo varios impedimentos y otros que podemos leer en la Biblia y otros que a lo mejor nos podemos imaginar, ya que estamos imaginando cómo sucedió la historia. ¿Qué impedimentos? Pues era una persona muy rica, una persona con un cargo. Entonces, ¿qué iba a ser una persona rica entre la multitud? ¿Qué iba a ser una persona con dicho cargo en ese lugar? ¿Sería mal vista? ¿Le daría pena? Incluso su círculo social lo pudo haber visto mal por asistir. Aún imagínate verlo encima del árbol. Había muchos impedimentos que quizá él puso haber pensado o puesto de pretexto para no estar ahí ese día. Pero a pesar de eso, a pesar de su estatura, de que era casi imposible entre la multitud poder ver a Jesús, ni su pasado, ni su presente, ni sus defectos podían detener ese encuentro. El único que podía frustrar ese encuentro, esa reconciliación con Jesús, era él. Era su corazón, era la disposición de su corazón lo único que podía frustrar que ese día él tuviera ese encuentro con Jesús.
Por eso, una vez que tuvimos el encuentro, el punto número 2 es: entra a mi casa. En la historia de Lucas, versículos 5 al 7, continúa. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Imagínate cómo murmuraba la gente. ¿Jesús a dónde fue? Fue a la casa de Zaqueo. ¿Que no era Zaqueo el cobrador? ¿Una persona de mala fama? La gente murmuraba. ¿Cómo podía ser eso posible? Jesús, además de que vemos aquí las murmuraciones de la gente, podemos ver cómo Jesús tiene algo muy específico con Zaqueo. Porque no le dice, baja, baja. Le dice Zaqueo, le llama por su nombre. Eso nos da un indicio de algo muy específico y muy especial. Que Jesús nos conoce a todos. Conoce nuestra historia, conoce nuestro pasado, nuestro sufrimiento, pero también conoce la obra que Dios está haciendo y va a hacer en nuestra vida. Jesús nos llama por nuestro nombre y a Zaqueo le habló por su nombre. Y esto no fue una casualidad. Y cuando le dice, debo hospedarme hoy en tu casa, en otras traducciones me parece que dice es necesario, habla acerca de algo urgente, de algo necesario, de un propósito divino. Porque Jesús fue ahí a salvar a Zaqueo. Y como respuesta, ¿qué hizo Zaqueo? Dudó, lo pensó, ignoró. Zaqueo bajó gozoso y además no solo bajó a saludar, sino lo llevó a su casa. El hecho de hablar de una casa nos habla de algo especial, de una perspectiva de intimidad, de una perspectiva de un trato personal, de un propósito, de una entrega. Cuando tú llevas a alguien a tu casa, ¿qué características tiene que tener esa persona para que la dejes entrar a tu casa? Seguramente vas a llevar a tu casa a alguien de confianza, porque de alguna manera, aunque esté 5, 20, 2 horas, ahí en tu casa le vas a mostrar una parte de tu vida. Y Zaqueo le dio ese acceso a Jesús, le dio ese acceso a su vida. Pese a lo que pensemos de él o quién era él, su pasado, él no podía ocultarle nada a Jesús. Por el contrario, él sabía que lo que necesitaba en su vida era la visita de Jesús. Es por eso que cuando nosotros tenemos ya el encuentro, alguien nos presenta a Jesús, tenemos esa oportunidad, ahora necesitamos dar el otro paso, que es invitarlo a nuestra casa, invitarlo a nuestra vida para poder tener un encuentro con él. Y que ese encuentro sea como este momento que tuvo Zaqueo, que estemos gozosos por verle, que se pueda dar este encuentro porque hay esas dos partes, tanto Jesús esperándote como tú queriendo recibirle y conocerle. Y este momento a veces es difícil, porque si has escuchado muchas veces, o yo he escuchado muchas veces de Jesús, pero hay muchas cosas que pueden ponerse como impedimento, como esa multitud para que tú y yo veamos a Jesús. A veces nos ponemos a pensar en lo que la gente dirá y nos da pena. Nuestra familia completa no conoce a Jesús y yo ahora voy a ser cristiano. El trabajo, ¿qué me van a decir? ¿Qué voy a tener que dejar de hacer? ¿Qué voy a cambiar? Mis defectos, las cosas que hago, los malos hábitos. Incluso muchas veces sabemos que somos pecadores o hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos. Y esas cosas a veces se convierten en una tremenda multitud porque nos sentimos tan mal que nos sentimos indignos de poder acercarnos, de poder llegar hasta donde está Jesús. Pero Jesús está ahí y Jesús está ahí con esa intención de buscarte. Y no tienes por qué ponerte a pensar en esto. Simplemente si tienes tu corazón dispuesto y tienes esta oportunidad de tener un encuentro con Jesús, no lo pienses más. Porque
Jesús mismo es el que nos justifica delante de Dios para poder estar con Él, de ahora y para siempre, sin importar cómo hayamos sido, sin importar lo que la gente piense, cómo esté tu vida en este momento. Jesús es esa persona que nos conecta con Dios. Y necesitamos, por otro lado, tener pues esa expectativa como la que tuvo Zaqueo, esa emoción para conocer a Jesús. Y por eso necesitamos reconocer quiénes somos. Necesitamos reconocernos como pecadores, pero no como pecadores gente mala, porque muchas veces cuando vemos que alguien o algo sale mal, es como pecador, es que eres malo, es que hiciste, y señalamos. Pero no vernos como pecador solamente de esa forma, porque sí, creo que todos nos hemos equivocado muchas veces. Y cada uno de nosotros sabe qué cosas ha hecho o qué cosas no ha hecho. Pero pecador en esta perspectiva de que el pecado nos separa de Dios, de que el pecado nos lleva a la muerte y de que somos personas que han errado el blanco, somos personas que han vivido mucho tiempo de su vida alejados de Dios, sin considerarlo y haciendo lo que ellos o lo que yo creía correcto, sin considerar a Dios. Como personas que se han equivocado, que han sido lastimadas, que necesitan a Dios y que solo a través del sacrificio de Jesús en la cruz pueden acercarse al Padre, pueden ser libres de la muerte y tener vida, y vida en abundancia. Cuando uno reconoce esa necesidad, o sea, de quién es uno y que necesita a Jesús, no hay más. Toma esa decisión y acepta a Jesús hoy. Hoy es el día, y si ya le has aceptado, recuerda nuevamente quién eres y conéctate para que tengas ese encuentro todos los días con Él. Porque aceptar la salvación va más allá de que si somos ricos o pobres. Va más allá de lo que hayamos hecho antes en nuestra vida. Porque la salvación es por gracia, no por acciones. Va más allá de lo que hayamos pensado o creído. Porque ahora conoces la verdad o la vas a conocer, que es Jesús. Tenemos que aceptar a Jesús porque le necesitamos. Porque le necesitamos. Y no solo en el momento en el que nos lo presentaron, en el momento de la enfermedad, de la dificultad, sino lo necesitamos cada minuto, cada instante de nuestra vida, para poder realmente tener pues esa vida plena y no vivir engañados, ¿no? Porque merecemos la muerte. El pecado da como resultado que merecemos la muerte, pero muchas veces en la propia vida podemos vivir con esa muerte que es creer tenerlo todo y realmente no tenerlo nada. Hoy es el momento, hoy es el día en que podemos darnos cuenta de que necesitamos tener ese encuentro con Jesús y llevarlo a nuestra casa. Llevarlo a nuestra casa significa llevarlo a lo profundo de nuestra vida, a cada parte de ti, a cada sueño, a cada desilusión, a cada parte de lo que tú eres. Y Jesús con su presencia va a iluminar tu casa, va a iluminar cada parte, cada habitación, va a limpiar lo sucio, va a restaurar lo dañado y te mostrará qué cosas ya no son necesarias en tu vida ni en tu decoración de tu casa. Él te va a mostrar qué cosas quitar, qué cosas cambiar e iluminar hasta el lugar más profundo y oscuro de tu casa. Jesús le da un propósito a tu vida y bendice a los que están en tu casa. Pues ahora tú serás luz para ellos. Pues ahora tú serás quien les comparta de Jesús. Hay que llevar a Jesús a nuestra casa. ¿Has llevado a Jesús a tu casa? Esta pregunta es una pregunta buenísima, porque imagínate incluso una casa, la casa en la que vives. Ve alrededor porque seguramente estás en ella. ¿Has llevado a Jesús a tu casa? ¿O solo lo has dejado en la terraza?
O a lo mejor dimos un paso más, lo llevamos a la sala, a esa parte donde tú sabes, y yo sé bien, que por lo menos debe estar barrido, que no debe haber ropa, que no debe de haber así cosillas tiradas, porque si viene el vecino, si viene alguien, pues lo pasaré a la sala, al sillón, ¿no? Entonces, ¿lo hemos dejado entrar a nuestra casa o solamente a un lugar donde por encimita puede pasar? Es muy difícil porque, aunque hayamos conocido a Jesús antes, pues no muchas veces lo dejamos entrar a nuestra casa por completo. Y no muchas veces tenemos ese gozo como el que Zaqueo tenía para ir corriendo, bajarse y llevarlo a su casa. A veces, ¿qué nos puede impedir invitarlo a nuestra casa? Puede ser, por ejemplo, la indisciplina. Porque, ¿cómo voy a invitar a alguien que le hablo cada 2 meses? O sea, ¿cómo lo voy a invitar a mi casa? ¿Cómo lo voy a invitar a mi cuarto? A que vea mis muebles, mi ropa. O sea, ¿cómo lo voy a invitar si no lo conozco? No, imagínate tus contactos de Facebook. Ubicas a alguien de la secundaria y sabes que tiene esposo, que tiene hijos. Sabes más o menos a qué se dedica, pero pues no es como tu best friend o lo conoces, así como ven a mi casa, mira, vamos a mi cuarto y te voy a enseñar esto que me acabo de comprar. O sea, no lo vas a llevar a tu casa porque no lo conoces, no le has hablado, o sea, no sabes de su vida. A veces la indisciplina es un obstáculo para llevarlo a nuestra casa porque no hablamos con Dios, no tenemos una relación con Él como para permitirle entrar a lo más profundo de nuestra casa. Otra cosa puede ser pues un pecado escondido, un pecado que muchas veces nos duele mucho, pero que nos duele tanto que lo tenemos escondido. ¿Cómo voy a llevar a alguien a mi casa si lo hospedo? ¿Y qué tal si abre esa puerta, ese closet de visitas donde están todos los tiliches? Todas las cajas, todas las cosas que no quiero que nadie vea en mi casa están en ese closet. ¿Cómo voy a llevar a Jesús a mi casa si tengo algo escondido? ¿Qué tal si pasa a mi cuarto y ve eso que tengo escondido? A veces esas cosas también nos impiden llevar a Jesús a nuestra casa. Y a veces también puede ser una herida del pasado. Una herida que nos haya lastimado tanto que queramos abrir la puerta, pero esté demasiado endurecida. El cerrojo está atascado y no la puedo abrir. Hay muchas opciones y ejemplos sobre esto, pero la pregunta es que nos pongamos a pensar, ¿por qué yo no he llevado a Jesús a mi casa? ¿O por qué si Jesús ya habita en mi casa, no lo dejo pasar a ciertos lugares de mi vida? ¿Qué me impide que yo deje que Jesús esté en mi casa? Y hay muchos motivos. Pero para una transformación de vida necesitamos entregarnos a Jesús como somos y sin excusas. Y una vez que ya tuvimos este encuentro, y el tercer punto, que es rendir cuentas. Rinde cuentas. Una vez que dejamos entrar a Jesús a nuestra casa, necesitamos rendir cuentas. Como hablábamos, necesitamos quitarnos cualquier cosa que impida una relación con Jesús. Y si ya le has aceptado en tu corazón, si ya empiezas a conocerle y sabes quién es Él, sabes que eres justificado delante de Dios gracias a Jesús y ya no hay condenación. El pasado está en el pasado, pero ahora como hijo o hija de Dios necesitamos comenzar esta vida nueva, necesitamos recordar y saber qué tenemos que hacer para poder llevar esta vida nueva, para poder caminar en esta carrera. Y por ende habrá cosas del pasado que aún sigan ahí, en nuestro presente, y que de no ser quitadas sean un estorbo para el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces van a entorpecer nuestra relación, van a entorpecer ese proceso, y es por eso que necesitamos rendir cuentas, y no solo del pasado, sino de cada aspecto y parte de nuestra vida. Es por eso que la oración es fundamental en este punto, para poder hablar con Dios y rendirle cuentas, pero también para conocer, para escuchar y para obedecer a Dios.
La oración es ese tiempo, como si tú lo tuvieras sentado en tu sala o en tu comedor y platicaras con Él. Lo has invitado y estás callado. No, seguramente estarías contándole, agradeciéndole, alabándole, estarías pidiéndole sobre algo, estarías preguntándole sobre algo de tu vida. Esto es la oración. La oración es hablar con Dios. No hay que dejar esa oportunidad que ahora tenemos de tener esa comunión y cercanía con Dios. Parte de nuestro encuentro y de fomentarlo es tener esa oración y de rendir cuentas constantemente. Al respecto, en Lucas 19:8 dice: mientras tanto, Zaqueo se puso delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Muy generoso. Esa es la respuesta que dio Zaqueo. Este acto muestra arrepentimiento y reconocimiento de quién es Dios. Es un acto de gratitud a Jesús. Hablando de la historia de Zaqueo, hay muchas posturas, incluso que dicen pues que no hay como registros de si Zaqueo o pruebas de que si Zaqueo engañó y a cuántas personas engañó, o si era únicamente parte de su trabajo, incluso si lo hizo o no. Pero si fuese así o no, él dejó a un lado su puesto. Él dejó a un lado sus posiciones, él dejó a un lado sus intereses y puso esto como una muestra de un cambio de dirección. De un cambio de dirección de que él ya no iba a ser igual. Pero él no iba a ser igual no solo en lo de los impuestos, sino él no iba a ser igual en ninguno de los sentidos. Incluso, ponte a pensar, si le entregaba esta generosa cantidad de dinero, él se podría quedar sin nada. No sabemos cuántas personas eran, no sabemos cuánto dinero él tenía. Pero aparte del dinero, sin amigos, sin trabajo, sin muchas cosas se podía quedar. Pero Zaqueo sabía que Jesús era lo que él necesitaba. Y Jesús solo pidió hospitalidad. Él dijo que iba a ir a su casa. Él nunca le dijo: Zaqueo, vamos a hablar de dinero. O sea, nunca le pidió nada. Y Zaqueo sabía que parte de ese encuentro era rendirlo todo. ¿Quién era él? Lo que él hacía. Todo. Rendió cuentas de su corazón y de quién era él. Y la salvación de Zaqueo fue muy padre porque trajo bendición a su casa, pero también a su comunidad. Porque ahora Zaqueo iba a ser una persona transformada, que a lo mejor en el pasado robó, que a lo mejor en el pasado le interesaban otras cosas, pero que ahora él conocía a Jesús. Y cuando tú aceptas a Jesús, pasa algo similar. Tú traes la oportunidad de compartir a tu casa y a tu comunidad de Jesús. Dios trabaja en ti para bendecir a su pueblo, te capacita, te anima, está contigo. Y como un resultado verdadero de esa transformación, la gente puede ver a Jesús a través de ti. Ahora tú vas a ser el que visite colonias, países, casas, cubículos en tu trabajo y que comparta a Jesús, quien propicie, quien les presente, quien les explique, quien ore por esas personas para que tengan un encuentro con Jesús. Y cuando hablamos de compartir, muchos decimos: ¡qué padre, sí! Pero es muy difícil. Evangelizar es muy difícil. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me pasaba el hecho de pensar que evangelizar era que yo iba a ir con mi Biblia a todos lados, a la casa de alguien, y todos vienen fiestados y yo voy a hablarles de algo. Y todos: no, ya no la inviten porque ella nada más viene a hablar de la Biblia. O sea, yo pensaba que era ir como de esa manera, ¿no? Y claro que puedes ir con tu Biblia a todos lados y aprenderte versículos, pero compartirles de la palabra de Dios está implícito en quién tú eres, porque ahora tú eres diferente. Imagínense la gente cómo veía a Zaqueo, y unos meses después Zaqueo era un Zaqueo diferente. Y cuando nosotros pensamos cómo éramos antes de Jesús, de que aceptáramos a Jesús, de que tuviéramos este encuentro, ponte a pensar cómo eras y cómo serías si no hubieras aceptado a Jesús. Cuando yo me pongo a pensar en esto, llego a muchos escenarios, pero llego casi a la conclusión
de que probablemente yo no estaré aquí. Y de que hablo de no estaría aquí, que no estaría ni siquiera creo que viva. O sea, no sé qué me hubiera pasado, a dónde hubiera ido mi vida, qué hubiese hecho si hubiese tenido la familia que tengo ahora. Hay tantas cosas que digo, probablemente sin Jesús yo no estuviera aquí. Si estuviera, quién sabe dónde o haciendo qué cosa. Y cuando tú te pones a pensar esto, cuando yo he pensado esto, digo, es que necesito compartir. O sea, recuerdo la importancia del por qué compartir. Porque si a mí nadie me hubiera compartido, si no me hubieran llevado a esas reuniones y me hubieran regalado esos juguetes y me hubieran leído y yo quería ver la tele y me sentaban y me decían, no, primero hay que leer la Biblia. Y si alguien no hubiese estado conmigo, si alguien no hubiese estado hablándole a mis papás, si alguien no hubiese estado ahí, ¿yo dónde estaría? Y no fue una vez, fueron muchas veces. Y cuando pienso en mi familia, cuando pienso en mis vecinos y cuando pienso en personas incluso que no conozco. ¿Has visto las noticias? ¿Has visto todo lo que está pasando en el mundo? Personas sufriendo, personas desesperadas, personas que necesitan esperanza. Necesitamos compartir de la palabra de Dios. Necesitamos ser esas personas que vayan y que les presenten a Jesús. Ellos decidirán si tienen un encuentro y si ese encuentro perdurará. Pero para eso nosotros debemos estar orando, para que esos corazones estén preparados, para que se propicie ese momento, que incluso el dolor, la necesidad no interfiera cuando tú les hables de Jesús. No dudes si Dios ya te ha llamado para algo específico. Compartir un video, grabar una canción, escribir, predicar, enseñar. Si Dios ya te ha puesto en tu corazón algo, hazlo, porque es la manera en que tú vas a llegar a compartir a una persona acerca de Jesús. Todos tenemos esta tarea, pero todos también podemos decidir hacerlo y recordar dónde estábamos y quiénes éramos antes y ahora cómo estamos con el amor de Dios. Nos anima a poder levantarnos y compartir de la palabra de Dios. Terminando en esta historia, Lucas 19, del 9 al 10, Jesús dice algo. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. El final de broche de oro. Jesús anuncia esta salvación de Zaqueo ahora como una relación. Ahora lo anuncia como esa relación que va a tener entre padre e hijo. Y él había sido considerado, podemos decir, como un leproso social. O sea, como alguien que nadie quería, era representante de un gobierno extranjero, abusivo. Era alguien que nadie quería. Mas ahora dice que él demostró ser un verdadero hijo de Abraham. Él lo llama, lo introduce a la familia. Ya no es alguien externo, ahora tiene una familia. Y vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, en este pasaje, porque vemos su obra redentora para transformarnos y acercarnos de nuevo a Él para siempre. Estaremos juntos y Él, ese proceso que ha iniciado en ti, si tú continúas en este encuentro, Él es fiel y va a terminar ese proceso en ti, esa obra que ha iniciado. Y algo que podemos resumir de Zaqueo es que Zaqueo quitó del trono de su vida el dinero, el trabajo, sus relaciones personales, su popularidad, todo lo que tenía y le estorbaba para poner a Jesús en donde tenía que ser, en el trono de su vida, en primer lugar. Zaqueo tuvo ese fuerte anhelo por ver a Jesús. Y por eso quiero preguntarte, ¿cómo estás hoy? Ya escuchamos y dimos un repaso a esta historia que seguramente habíamos escuchado antes, y si no, seguramente te pareció interesante. Pero ¿cómo estás tú hoy?
¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que piensas todo el día? ¿Qué es lo que te hace llorar en la noche? ¿Qué es lo que te tiene con palpitaciones? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cómo te sientes hoy? Porque hoy es el día. Hoy es el día en que a pesar de lo que esté pasando en el mundo, a pesar de que esté pasando en tu vida, tú puedes tener ese encuentro con Jesús. Deja a un lado esas cosas que quizás estás pensando y que te impiden subir a ese árbol para ver a Jesús. Jesús te llama por tu nombre y está aquí. Quita todas esas preocupaciones y si hoy deseas entregar tu vida a Jesús, deseas tener ese encuentro e invitarlo a tu casa, este es el momento. Por lo cual quiero invitarte a que si tú has escuchado de Jesús una o muchas veces, pero nunca lo has llevado a tu casa, es el momento en el que podemos hacer esto a través de una oración. Yo voy a hacer la oración y tú me puedes seguir con voz audible, pero hazlo de corazón. Y si tú quieres agregar algo más, si tú quieres decirle algo más, ya vimos que orar es hablar con Dios. Así que sígueme y vamos a hacer esta oración. Señor, te damos gracias por este día. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú has venido a visitarnos a nuestra casa. Gracias porque hoy puedo recordar una y muchas veces que tú has tocado la puerta de mi casa, de mi oficina, del lugar en donde yo estoy. Te doy gracias, Señor, porque tú decidiste acudir hoy a hablar y a hablarme a mí. Dentro de las miles y cientos de personas que pueden ver este video, tú me estás llamando por mi nombre. Jesús, yo reconozco que te necesito en mi vida, que necesito un cambio de dirección y reconozco que he vivido alejado de ti, que he vivido haciendo únicamente lo que yo creo que es bueno, lo que debería, pero que no te he tomado en cuenta. Yo reconozco que tú eres quien ha dado ese paso para reconciliarnos, para darnos la salvación. Y yo sé y acepto que tú eres mi Señor y mi Salvador, que tú, Jesús, viniste a este mundo a dar tu vida por mí, que tú, Señor, pusiste esto por amor, porque me amas y que ahora podemos estar juntos. Yo te acepto en mi corazón, Jesús, yo acepto el sacrificio que tú hiciste. Y de ahora en adelante quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido que seas mostrándome qué cosas de mi casa debo cambiar o quitar para que tú puedas vivir y estar conmigo cada día de mi vida. Y que de ahora en adelante yo no sea más un extranjero, sino sea llamada tu hija, llamado tu hijo. Te pido perdón por lo que he hecho. Incluso lo que no me acuerdo, Señor, esas cosas que a ti no te agradan. Te pido perdón y te pido que de ahora en adelante tú seas transformando mi vida y que pueda estar a tu servicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitarte porque ya eres hijo o hija de Dios. Dios te ha llamado por tu nombre y ahora Jesús puede entrar a tu casa y de ahora en adelante propicia ese encuentro con Jesús todos los días. Y Él irá transformando, limpiando, iluminando tu casa y tú compartiendo a tu familia, a esas personas que tanto amas. Y ya para terminar, pues quiero preguntarte también a ti que tú ya has conocido de Jesús, si has dejado que Jesús entre a tu casa. A lo mejor ya lo aceptaste, pero no has dejado que por completo Jesús esté en tu vida o en tu casa. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Tal vez nos hemos sentido desanimados por esta situación. Extrañamos la comunión, extrañamos la iglesia. Hay muchas cosas que nos están absorbiendo. Nos cuesta trabajo leer la Biblia, conectarnos. ¿Cómo está tu corazón hoy? Hay cosas que poco a poco se han metido tiliches en tu casa
y que hacen que ahora necesites limpiar y que te da pena que Jesús entre a tu casa. ¿Qué pasa con tu corazón hoy? Es una buena pregunta, porque esta es una carrera y a lo largo de la carrera pasan muchas cosas. Pero si ya aceptaste a Jesús en tu corazón, Él no se va. Propiciemos este encuentro. Por eso me gustaría orar por ti, por tu ánimo, por cómo está tu corazón, y que tú también ores por mí, para que nunca falten esas ganas de ver a Jesús, de querer subirnos al árbol, de querer invitarlo a nuestra casa. Vamos a orar unos por otros, y déjame orar por ti, para que tengamos siempre ese ánimo para ver a Jesús, para apartar nuestro tiempo para Él y para poder invitarlo a nuestra casa. Dios, venimos delante de ti con nuestro corazón, que no podemos ocultarte nada. Tú conoces lo que ha pasado en mi vida estos últimos días, estos últimos meses. Tú conoces cómo está mi corazón, Señor, si ha estado desilusionado, si ha estado apartado, si necesita un abrazo, Señor, si ha sido atacado, si ha sido lastimado, Señor, si está preocupado. No hay nada que yo pueda esconderte, pero vengo delante de ti a decírtelo, a hablar contigo y a decirte cómo está mi corazón, Señor. Porque sé que cuando tú me escuchas, tú tienes esto presente y tú estás brillando en mi vida, Señor, y obrando aunque yo no pueda verte. Venimos delante de ti a presentar nuestras preocupaciones, pero sobre todo nuestra vida, Señor, porque queremos tener un encuentro contigo, y un encuentro no solo de minutos, un encuentro que dure para siempre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está pasando por dificultades, que siente esa necesidad de buscarte, pero que por una u otra cosa le es difícil abrir su Biblia, Señor. Ayúdanos y derrama en nosotros ese ánimo para buscarte. Danos estrategias para conectarnos. Ayúdanos a hacer llamadas, a platicar unos con otros y a poder compartir y enseñar tu palabra, Señor. Te pido por esos corazones que han estado preocupados, que han estado enfermos, Señor, que tú seas su fortaleza, que tú seas ayudándoles, Señor, que tú seas proveyendo el alimento de cada día. Espíritu Santo, te pido que derrames en cada uno de nosotros esa pasión, ese ánimo por buscarte, por tener ese gozo de buscarte, querer verte cada día. Te pido por tu iglesia, Señor, que sigas levantando a cada una de estas personas que te hemos conocido, pero que ahora podemos ser luz para otros. Y que si hay algo que hemos ocultado en nuestra casa, en nuestra habitación, Señor, muéstranoslo con tu luz. Muéstranos qué es eso que de nuestra vida tiene que ser quitado, tiene que ser limpiado, para que nada impida el fluir de tu Santo Espíritu en nuestra vida, de esta relación, Señor. Te damos gracias porque hemos tenido la oportunidad de escuchar tu palabra, porque hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro contigo, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de ti y a permanecer a lo largo de esta carrera. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por todo lo que tú has hecho y lo que harás en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Esperamos que tengas un domingo muy bonito con tu familia. Queremos felicitar a todas las mamás, a todas nuestras hermanas, que disfruten su día y mandarte un fuerte abrazo, y esperamos estar contigo la próxima semana. Y así hemos llegado una vez más al final de nuestra transmisión del día domingo, deseando que todos en su casa se encuentren muy bien y sobre todo que consientan a mamá en el Día de las Madres. También les queremos hacer la invitación a este próximo 15 de mayo que inicia nuestro estudio del libro de los Hechos. Va a estar muy bueno, así que no se lo pueden perder. Ahorita en los anuncios van a poder anotar el teléfono y toda la información que necesitan
para que se puedan incluir en este estudio y también en los diferentes grupos que tenemos durante la semana y los fines de semana. Bueno, sin más, hermanos, les mandamos un gran abrazo, consientan mucho a mamá en estos días y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11.